Emisoras Emaús presenta el mensaje de Dios. Bien, damos inicio entonces al mensaje de hoy. Vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 del versículo 22 al 33, y luego Evangelio de Marcos, capítulo 6 del versículo 45 al 52. Vamos a orar y luego le vamos a dar la lectura a estos versículos bases que nos van a ayudar en la enseñanza del día de hoy. Oramos al Señor. Dios de los cielos, le agradecemos ese amor, la bondad, la misericordia, el privilegio tremendo que nos da de poder estar en su casa. Hemos podido gozarnos durante los momentos, Dios, de alabanza, de cántico. Nuestras palabras al escucharlas, Señor, sin duda nos ha gozado, nos ha alegrado, y su presencia está en medio de nosotros. Ahora queremos que esta maravillosa presencia suya también pueda salir a través de los medios con este mensaje, esta palabra, llevando aliento, llevando fortaleza, desarrollando nuestra fe. Gracias te damos. La profundidad, Dios mío, de la usted y su Espíritu Santo tiene la prioridad para bendecirnos y hablarnos en esta hora. Lo pedimos y lo rogamos todo a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Entonces leemos el Evangelio de Mateo 14 del 22 al 33 y luego vamos a leer la cita de Marcos 6, 45 al 52. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La cita de Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice amén. Brindémosle un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Pueden ustedes sentarse. Este último versículo me causa un poquito de, como que para pensar, estaban endurecidos sus corazones, ¿ya? Yo creo que de alguna manera, el tema se llama desarrollando el desarrollo de nuestra fe. De alguna manera, Dios siempre trata con el corazón que se endurece a Él.
La idolatría, la falta de fe, todos esos corazones ya están duros, el orgullo, el amor a sí mismo en desmedida, el egocentrismo, muchas cosas van endureciendo nuestro corazón. Y de alguna forma Dios en su inmenso amor, quiere tratar con nosotros para golpear, podríamos decirlo de esta manera, nuestro corazón. Usted sabe que cuando tratamos de clavar un clavo en una parte que es más dura, nosotros le damos más fuerte, usamos un punto, hasta romper aquello, porque sabemos que la perforación que queremos hacer ahí, no es para dañar el muro, no es para dañar lo que estamos rompiendo, sino que es porque eso que estamos rompiendo nos va a servir a nosotros para algo. Es lo mismo que hace Dios. Dios golpea a nuestra vida, a nuestro corazón, y nosotros a veces creemos que es porque Él quiere dañarnos, pero no entendemos que nosotros le servimos a Él para su reino. Le servimos, lo voy a decir de esta manera, y no quiero que lo tomemos y nos vamos allá que Jesús no puede hacer nada con nosotros. Jesús puede hacer todo sin ninguno de nosotros. Escuche esto. Aunque eso pueda sonar a los oídos teológicos, como que no, pero yo le digo que Él hizo el mundo sin usted y sin mí. ¿Por qué lo digo al mundo teológico? Porque es lógico que nosotros somos llamados, Él usa a los hombres para la predicación del Evangelio. Pero ya me entendió usted lo que quise decir. Y la verdad de las cosas es que Dios va a tratar con nuestros corazones para poder desarrollar nuestra fe. Jesús en este episodio, en lo que sucede acá, camina, ¿cierto?, sobre el mar, y lo vimos de acuerdo a lo que Mateo y Marcos, de acuerdo a esos puntos, esas miradas, nos hablan. Al parecer existía, hermanos, el peligro que los discípulos se contagiaran, podríamos decirlo, y me va a entender, con el entusiasmo carnal de las multitudes. Ministramos cultos anteriores atrás que la gente seguía a Jesús a muchos lugares, y en el caso cuando Juan el Bautista muere, llegan a Jesús y le informan que Juan el Bautista muere. Ya él había tomado la determinación de irse y apartarse un momento de las multitudes e irse a un lugar desierto donde ya no habían aldeas cerca o lugares más poblados cerca, sino que se fue a un lugar donde había una expansión de hierba, dice la Biblia, lo que nos indica que era a campo libre. Jesús se va con sus discípulos aparte un momento para estar a solas, para instruir a sus discípulos y para poder escapar del ataque de los fariseos, escribas, saduceos y todos aquellos que molestaban al maestro y que solamente querían darle muerte. Jesús se va aparte de eso, y para impedir también que estos lo proclamaran rey, porque la multitud no había entendido quién era Jesús. Ya lo hemos enseñado, lo hemos dicho, en Nazaret no lo conocieron, en Capernaum no entendía la gente, los demonios entendían quién era Jesús y le decían, claro, los demonios, tú eres el Hijo, el Santo de Dios. Y la gente, los fariseos y los principales de las sinagogas no entendieron quién era Jesús. Y el pueblo mismo no lo entendieron porque ellos creían que era un hombre más, y como líder lo vieron muy bueno. ¿En qué sentido? Si había mucha gente que lo seguía, había que votar por él, porque él sería el líder que les llevaría a irse en contra de las leyes y Estado romano por una libertad política, para libertarlos del yugo que Roma tenía en contra de ellos, en contra del pueblo de Israel. Entonces ellos lo miraron de ese punto. Jesús se aparta de las multitudes un tiempo y se separa. ¿Qué hicieron la gente? La gente busca noticias a dónde fue Jesús, y dice que él envía a sus discípulos a la otra ribera, y rápidamente la gente va buscando los caminos y llega primero que Jesús a aquel lugar donde Jesús iba. Imagínese usted el interés de la gente, pero era un interés erróneo. Los panes y los peces, decimos nosotros, siempre hablamos por los intereses de los panes y los peces. Ellos no tenían idea si iban a comer o no.
El asunto era que Jesús sabía que le querían destruir y que él no quería que lo tomaran como un hombre más, porque no venía a libertarlos del yugo romano, sino que del pecado, de la esclavitud. Quería libertarlos espiritualmente. Amén. Entonces existía el peligro de que los discípulos se contagiaran con el entusiasmo de la gente, probablemente carnal de la multitud. Entonces, porque ellos querían aclamarlo rey y encabezados por él levantarse, ¿cierto?, en contra, como dijimos, de Roma. El Señor se apresura, podríamos decirlo, a enviarles a sus discípulos por vía marítima en el mar de Galilea, a la otra ribera, para alejarlos de esta tal tentación. Porque dígame usted, si nosotros no tenemos claro lo que es el evangelio y no sabemos lo que es, lógico, el enemigo va a destruir aquello o aquella persona y va a confundirle también. El Señor entonces se apresura a enviarle de esta forma en la barca al otro lado de la ribera. Y es posible, hermanos, que en esta ocasión fuera tentado por Satanás a establecer un reino terrenal y así equivocar la cruz. ¿Está entendiendo? Lógico, porque si ellos querían, nosotros te proclamamos rey, rápidamente Jesús no tendría que haber ido a la cruz. Satanás quiso intentar, lo intentó y lo hizo, y no que haya tenido éxito su tentación, pero fue a tentar a Jesús cuando lo lleva al desierto, el espíritu cierto, después de ayunar 40 días. Y lo leemos en Lucas 4:5, y le llevó el diablo al monte, a un alto monte, y le mostró en un momento, escuche esto, todos los reinos de la tierra. Satanás logrando su cometido, buscando la forma de cómo destruir al Hijo de Dios, a Jesús. A través de fariseos, a través de saduceos, a través de hombres que estaban en contra de él, en contra de su ministerio. Y el diablo mismo acá en Mateo, en el capítulo 4, intentando tentar a Jesús. Y le dijo el diablo, dice claro el versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad, toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Cierto? Lucas capítulo 4, versículo 5 y versículos 6 y 7. Ya leamos estos versículos. Lucas 4 y 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, versículo 6 de Lucas 4, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. El diablo diciéndole aquello. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso le dijo el diablo a Jesús. O sea, impidiendo o estorbando el plan perfecto de Dios. Jesús tenía muy claro que él iba a ir a la cruz del Calvario, que él iba a morir de una forma que nadie en la tierra nunca había sufrido tanto como él. Entonces probablemente el diablo tira estas palabras para que Jesús desistiera de ir a la cruz del Calvario, porque el deseo de Jesús era librar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, no del yugo romano en ese tiempo ahí, sino que a toda la humanidad librarlos de la condenación del infierno. Y para eso significaba ir a la cruz y ganarse a todo este mundo. Y el diablo quiso impedirlo, como quien dice, no tienes necesidad de ir a la cruz. Yo te doy todo esto sin que tú hagas aquello, impidiendo el perfecto plan de Dios. Jesús, usted sabe que se opuso, y cuando el diablo, dice el versículo 13, el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lo mismo sucede con Pedro en una oportunidad cuando Jesús va de vuelta a Jerusalén y le dice: no vayas allá porque la gente te espera, te van a matar, te van a apedrear. Jesús se da vuelta y le dice: retírate de mí, Satanás. No que el Pedro era un Satanás, sino que había sido influenciado Pedro en ese sentido, y Pedro lanza esas palabras quizás con un buen deseo de poder sostener a Jesús, de mantenerlo vivo y que nada sucediera, pero Pedro estaba interponiéndose en el plan perfecto de Dios, y por eso Jesús le dice: retírate de mí, Satanás, le dijo, aunque Pedro había tenido una gran revelación poco antes, porque el plan de Dios no lo podemos estorbar.
Si alguien quiere estorbar este plan de Dios, Dios se pone en medio. ¿Me está entendiendo? Dios se pone en medio. Y si Dios se pone en medio, mejor dejémoslo hasta ahí. Yo no me voy a interponer ahí. Es como quien dice, si nosotros queremos defendernos, nosotros como seres humanos queremos defendernos en algo, Dios no le va a defender. Defiéndase usted solo. Pero si nosotros no nos defendemos y dejamos a Dios, Dios va a tratar con esa persona. Entiéndalo. Si usted ya entra en acción y se defiende usted, después no le diga al Señor que Dios haga justicia. Deje que alguien diga lo que quiera, que alguien haga lo que quiera. Déjelo y déjele a Dios el juicio, no a nosotros. No nos corresponde. Se acabó el problema. Entonces, eso habla de que yo tengo puesta, que usted tiene puesta su confianza en Dios. Porque después no va a pedirle, Señor, defiende, pues, si ya te defendiste, si ya nos defendimos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, dejar lugar a la ira de Dios es mejor. Entonces, después que Jesús los envía, ¿cierto?, al otro lado, porque entendamos que es posible que en esta ocasión fuera tentado por Satanás, los discípulos fueran tentados por Satanás, Jesús mismo otra vez, no que se iba a dejar tentar, pero los discípulos sí. Entonces probablemente Él nos envía a la otra ribera, después de todo aquello. Recuerde que el diablo viene y usó a Herodes para que diera muerte a Juan el Bautista, y él justamente recibe esa noticia en todo el apogeo de la oposición, en toda esa popularidad que Jesús estaba tomando, tanto buena como mala por parte de fariseos, y toda la situación que estaba viviendo, el cansancio físico y todo lo demás que había en los medios. Entonces viene el diablo y le trae la información. En otras palabras, llega a oídos de Jesús: Juan el Bautista está muerto. ¿Qué es lo que quiere hacer usted cuando alguien muere? Simplemente déjeme tranquilo, deje estar tranquilo, los vamos a un lugar aparte, hay pura paz, pura tranquilidad. ¿En qué sentido? Que no hay bullicio, ni hay nada. Uno quiere estar solo, dice Jesús, quiere estar solo, pero las multitudes no lo dejaron estar solo. Aún ahí, en esa situación, cuando las multitudes tenían un deseo erróneo en sus corazones, aún así Jesús muestra su compasión para ellos. Aún así Jesús muestra su compasión para ellos. Ellos querían proclamarlo rey, pero no un rey espiritual para sus vidas, liberarlos de ahí, sino que proclamarlo como alguien que iba a estar al frente para guiarlos a la destrucción y poder destruir al yugo romano. Entonces Jesús los envía en la barca, sube a una colina, a un monte a orar, probablemente con el objetivo, hermano, de fortalecerse y de interceder por sus discípulos. A eso subió, a orar, a interceder por los discípulos y a orar por él mismo, para que Dios le fortaleciera, para que Dios le guardara, porque recuerde que él estaba en una agonía muy tremenda, que ya no la podía resistir ni soportar. Dice que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Oiga, yo creo que estaba en las últimas Jesús ahí, y ya no daba más, y un ángel tuvo que venir a fortalecerlo a Jesús. Versículo 25 de Mateo nos dice que, Mateos 14:25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre el mar. Jesús vino a ellos sobre el mar. Por ahí los versículos que leíamos dice que Jesús los ve remar con gran fatiga, pero él estaba en el monte y los discípulos estaban en el medio del mar. ¿Cómo los ve? Entonces aquí tiene que pensar usted que tenemos a un Dios que los astros, las estrellas y toda la creación sigue a Jesús. Y los vio. Y usted dice: aquí nadie me ve, nadie sabe lo que sufro, nadie sabe mis necesidades. Y eso hablamos de nuestras necesidades, que sabemos que al Dios verlas nos favorece a nosotros, pero también ve Dios cuando pecas, cuando mientes, cuando fallamos, cuando hacemos cualquier cosa que nos daña a nosotros. Y eso no le decimos: Señor, mira. Se da cuenta que nosotros, Señor, mira mi necesidad. Pero nunca le decimos: Señor, mira, decía, fallé. No queremos ni levantar la cabeza. Pero Dios ve todo. Es como lo que predicaba hace algún tiempo atrás, que todo lo que nosotros sembramos va a traer una cosecha, y nosotros nos alegramos: Señor, yo siembro una cosecha, pero también lo malo. Y es ahí donde tenemos que pensar en esto, cómo nosotros tenemos que vivir para el Señor.
La Biblia dice que a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, más o menos, imagínense, a esa hora, porque no tenían ni tiempo ni para comer. Es lo que explicaban en el culto, los mensajes anteriores. Lo único que hacemos, le decimos a la esposa, déjeme terminar en esto y después como. Lo último, ellos no tenían tiempo ni para comer. 3, 6 de la mañana, los discípulos al medio del mar, cuando usted y yo dormíamos tranquilamente y Jesús oraba en el monte. Para los judíos, para ellos, en este minuto, claro, el día se terminaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya iniciaba el siguiente día. ¿Me está entendiendo? Para ellos, es ahí donde nosotros hablamos entre las 3 y las 6 de la mañana, estos discípulos con una gran lucha, remando, mucha fatiga, a punto de hundirse la barca en el lago de Genesaret, porque no es un mar, es un lago grande, para que usted lo entienda, se levanta una gran tormenta. Quizás en ese lugar dicen también los que ven todo esto, como está rodeado por montañas, el viento se encajona más bien y las tormentas se hacen que mucho más graves todavía. Entendamos esto, y los discípulos estaban a esa hora ahí entre las 6 y 6 de la mañana y Jesús los ve remar con gran fatiga. De igual forma nosotros, hermanos, los seguidores de Cristo, somos azotados por la tempestad en el mar de este mundo que es hostil y pareciera que pronto se hundirá nuestra barca. Nosotros vamos ahí en una barca, como en una barca, y Jesús ya no está en tierra, o ya no está con nosotros, o ya no está lejos. Para nosotros ahora está lejos Jesús, ya no está en esta tierra con un cuerpo terrenal. Jesús terminó su trabajo en esta tierra con un cuerpo terrenal, ahora está a la diestra del Padre. Ya no está aquí con nosotros así en la forma visible que lo veamos. Los discípulos lo palparon, lo tocaron, conversaban, comían con Él, caminaban con Él. Nosotros ya no lo tenemos en un cuerpo visible aquí. Ya no tiene ese cuerpo Jesús, un cuerpo glorificado, y está a la diestra del Padre. Y pareciera, hermanos, que nosotros estamos solos, ¿cierto? Porque Él ya no está corporalmente con nosotros. Pero tengo que decirle que Él sí está en el cielo, hermanos, intercediendo por usted e intercediendo por mí, intercediendo por nosotros y preocupado. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay tiempo, Jesús tiene todo poder. Él ve nuestras tormentas y al igual que a los discípulos, en aquel tiempo, Él ve nuestras situaciones ahora. Esa es la confianza que usted tiene que tener. Pero ¿qué sucede? Que nosotros pareciera que a veces nos gusta más ver, ¿cierto?, que creer sin ver. A Tomás le sucedió aquello. Él quería ver, tengo que meter la mano en su costado. Y no, más bienaventurados son aquellos que no ven pero creen. Aunque este episodio, hermano, no es una verdadera alegoría, o sea, no tiene un significado simbólico, podemos aplicarlo y traerlo al recuerdo de que Él puede ayudar a todos los cristianos en momentos de gran dificultad o de grandes situaciones que podamos estar viviendo. Pero para esto se requiere tener fe, debemos desarrollar nuestra fe. Cuando usted ha estado enfermo, usted desarrolla la fe. Usted le dice a alguien, ore por mí, al pastor ore por mí, a la hermana ore por mí, y usted desarrolla la fe. Y usted dice, es que quiero ser sano inmediatamente. Inmediatamente. No, yo simplemente cuando le pido a alguien que ore por mí, yo le digo, ore por mí, ponga las manos por fe y reprenda esta enfermedad, ore por esto. Y yo le creo a Dios y en el momento no veo nada. Pasó todo el día enfermo, todo el día complicado, pero Dios vio mi fe. Y Dios quiere que desarrolle usted esa fe, esa confianza. Dios nos habla y nos enfrenta. Esto es fe. Y nosotros quedamos plop ahí. Señor, ¿cómo tanta fe? Eso es lo que le pasó al hijo del que estaba en la casa con el padre. El hijo pródigo se fue. El hijo que estaba en casa se enoja. Pareciera que no valorizamos cuando estamos mucho tiempo ahí. No notamos la bendición de Dios. No notamos que la mano de Dios está ahí. Este hijo parece que no la notaba la mano de Dios estando ahí. Y aquel otro hijo que se fue lejos, el hijo pródigo, el derrochador, porque eso quiere decir pródigo, menos la notó, por eso se fue lejos. Pero cuando ese hijo volvió, la adversidad, el problema le enseñó a valorizar lo que él tenía en casa de su padre. Y es lo que Dios quiere tratar con nosotros.
Que aprendamos a desarrollar y a valorizar lo que tenemos ahora. Jesús siempre ha querido capacitar a los que Él llama. O sea, Él quiere capacitarle a usted. Usted dice, pero a través del problema, pastor, a través de esta situación, a través de esta enfermedad, a través de esto otro. Porque nunca vamos a reclamarle al Señor, Señor, ¿me vas a capacitar enviándome un 4x4, enviándome una mansión, enviándome unos cuantos pasajes para un año de paseo? Nunca le vamos a reclamar por eso al Señor. Pero Dios nos va a capacitar a través del dolor, a través de las situaciones. Ahí Dios quiere forjar, desarrollar la fe en nosotros. Porque cuando tenemos todo es fácil creerle a Dios, pues hermano, decir, no, yo tengo abundancia de todo, mi Dios ha sido fiel. ¿Cuál es la fe que has desarrollado? El día en que Dios quite aquello, ahí vas a aprender a desarrollar realmente la fe y a valorizar, como el hijo pródigo, a valorizar que Dios lo que Dios nos ha dado. ¿Está entendiendo? O sea, Dios desarrolla nuestra fe. Es como el ejemplo que le ponía al comienzo. Yo tomo un clavo, un cincel y empiezo a romper un muro. El muro, si hablara, me diría, pero ¿para qué haces eso, patrón, jefe, amo? ¿Para qué me pega tan fuerte? Porque me sirves. Me sirves para sujetar esto, para plantar esto, para dejar esto ahí. Me sirves para tantas cosas. Eso está diciendo Dios. Que a Dios nosotros le servimos. Pero nosotros no lo vemos. Es como la enseñanza del hijo pequeño, cuando usted le llama la atención, lo corrige, es porque te amo, hijo. El hijo tampoco lo entiende. Pero papá, así me ama, corrigiéndome de esta manera, quitándome este derecho, quitándome esto otro. Papá, de esa manera te amo. O sea, lo que Dios quiere para nosotros, desarrollar nuestra fe. Ahí decimos nosotros, si no fuera por esto no oraría, si no fuera por esto no me congregaría. Y es la gran verdad. En la Biblia está llena de puros ejemplos buenos y también hay muchos ejemplos malos. Los buenos son para hacerlo y los malos son para que lo leamos, lo entendamos y no lo hagamos. Aún así, hacemos lo malo que está escrito. Y ahí está el punto, que entendemos, parece que siempre aprendemos de nuestros errores. El ser humano es así, aprende de sus errores. Jesús siempre ha querido capacitar nuestra vida. Reflexionemos en esto. Pensemos qué hacíamos con nuestros hijos cuando ya llegaban a una etapa en donde nosotros sabíamos que ellos deberían aprender a enfrentar solo ciertas situaciones. Podemos recordar un poco cuando poco a poco les enviábamos a comprar al negocio de la esquina solo para que comenzaran ellos a perder sus miedos, a enfrentar sus miedos y que aprendieran a desarrollar en ellos mismos la confianza y la valentía de ir solos a la vuelta de la esquina a comprar. Pero usted nunca les sacaba la vista. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que quería usted? ¿Qué querían nuestros padres? ¿Qué quiero yo como padre con los nietos? ¿Qué queremos nosotros? Que ellos aprendan a desarrollar confianza, que aprendan a tener fe, que aprendan a caminar sin que yo esté presente. Jesús quería aquello. Los discípulos muy acostumbrados, Jesús hacía todo, Jesús hacía milagros, Jesús hacía sanidades, Jesús se enfrentaba con los fariseos, con los herodianos, se enfrentaba con los religiosos y los discípulos atrás como esos niños pequeños, solamente moviendo la cabeza y diciéndole, así es, Pabeito, mira Santiago, así es Juan, mira lo que nuestro Señor, nuestro Maestro, así es. Pero Él quería que ellos aprendieran a enfrentar a toda la religiosidad, a enfrentar este mundo, a enfrentar las dificultades sin que lo vieran. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. El día de mañana ellos solo se van a enfrentar a las situaciones de la vida. Nosotros les vamos a enseñar, les vamos a decir lo que tienen que hacer y ellos se enfrentarán a esto. Eso es lo que Jesús les trataba de enseñar a sus discípulos, que se enfrentaran solos a las situaciones. Pero sí hay algo claro, nunca dejando de confiar en que Dios, no importa que no esté ahí, porque Él ve lo que nos sucede. Recuerdo muy claro el versículo cuando Él alimenta a las multitudes y dice que le dice a Felipe, hay que alimentar a esta gente porque querían despedirlos para que fueran a las aldeas más cercanas a comprar. Aliméntenlo ustedes. Ni 200 denarios daría abasto para alimentar a toda esta gente, que eran 5.000 hombres, más sin contar los niños y las mujeres.
Entonces ve, ¿qué es lo que tienen? 5 panes, hay un muchacho que tiene 5 panes y tiene 2 peces. Aliméntenlos. Mas Jesús dice la Biblia que les dijo para probarlo. ¿Escucha eso? Jesús probando a sus discípulos, y usted y yo seremos probados por Dios. Dios nos va a probar con situaciones extremas para ver nuestra fe. Pero hay algo claro y escúchelo. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Eso dice la Biblia. Ahora, si no la leemos, seguramente nunca vamos a tener esa fe, porque no la leemos, no tenemos. Dice que Jesús lo hizo para probarlo porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Clarito dice la Biblia así. O sea, por eso le digo, Dios a nosotros nos pondrá, nos enfrentará a ciertas situaciones y te dirá el Señor, vamos a construir el templo, vamos a hacer esto otro, vas a ir allá, te irá bien, te irá mal en esto. Ahí no nos gustó mucho, porque hay cosas que resultarán, hay otras que no, pero en esto estaré yo contigo. Y nosotros decimos, Señor, esto es imposible, no puede ser, ¿cómo vamos a alimentar, Felipe? Pero Señor, tenemos 5 panes, son 5,000 hombres, ¿qué vamos a hacer con esto? No necesitaríamos cuántas panaderías abiertas, cuánto hace una canasta. Dice que la Biblia que de los 5 panes sobraron 12 cestas llenas. Y ahí está el punto, que con nosotros le queremos que Dios nos dé las 12 cestas llenas sin darle los 5 panes. Desarrollando la fe. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les devolviera 12 cestas llenas? Para que te devuelva 12 cestas llenas tiene que poner 5 panes. Y al que tiene oídos para oír, oiga. Y eso está diciendo, el que tiene oídos para oír, haga lo que la Biblia dice. Se acabó. Si quieres ver 12 cestas llenas. No, si Dios va a desarrollar nuestra fe, de alguna manera nos va a desarrollar. Por eso digo, ante Dios nadie se opone. Dios va a seguir tirando, va a seguir avanzando, porque en este carro, en esta iglesia, no la llevo yo, la lleva Jesús. Y si Jesús va adelante, no hay nada que se oponga. Si Jesús está al frente, no hay tormenta que se oponga. Y si el barco quiere darse vuelta, Jesús viene y calma la tempestad, si nosotros hemos perdido la fe. Y lo mismo pasa en todas sus situaciones personales, lo mismo. Si usted no desarrolla su fe de una vez por todas, se rinde a Dios y deja de intentar lo suyo, Dios va a hacer milagros. Pero si usted le entrega a Dios su vida, sus problemas, sus situaciones, Dios va a hacer milagros. Pero si no lo hace, Dios no hará nada hasta que desarrolle su fe. Porque usted quiere intentarlo. Intente todas las cosas con Dios. Ellos deberían aprender a enfrentar solo ciertas situaciones. Podemos recordar entonces todos esos ejemplos que le puse cuando niño. Enviamos al pequeño a la esquina, ya tenía 3 añitos y él quería salir y lo quedábamos mirando. Anda al negocio y dile a la señora tanto que te venda esto, y le mandabas en un papel anotado, yo y tú, hermano, le mandábamos anotado y ahí íbamos mirando a nuestro hijo. Y cuando te lograba ver te escondías. Así hace Dios. De repente se esconde de nosotros. ¡Ay, Señor, ¿dónde estás? Que no nos pasa eso, que no les pasó eso a estos discípulos. En medio del problema, en medio de la situación, en medio de la enfermedad. Ayer mientras estaba enfermo, nadie sabe, me fui a mi pieza a orar y le dije, Señor, siempre oro cuando estoy sano. Ahora ya no aguanto más, me puse a orarle a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Estoy enfermo, no me levanto a orar. Cuando más debiéramos orar, en su mayor agonía, dice, en su mayor agonía, cuando estaba en el monte, cuando grandes gotas como de sangre caían de su rostro, dice que Jesús oraba más intensamente. Más intensamente. Pero nosotros lo sabemos. Tenemos oídos para oír, pero no hacemos lo que oímos. Entonces Dios quiere probar nuestra fe, desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestra confianza. Entonces es probable que Jesucristo, nuestro Señor, mandara a los discípulos a cruzar solos o a solas el mar para acostumbrarlos a enfrentar el peligro sin contar con su presencia física. Hijo, ya estás grande.
ya tienes una buena cantidad de años, ya sabes dónde queda el lugar, así que no es necesario que vaya contigo, va solo. Y uno le enseña a los hijos, va solo a hacer tu trámite. Y ellos empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse. Jesús quería eso, que ellos aprendieran. Ya Jesús no iba a estar con ellos acá presente. El ministerio terrenal de Jesús iba a terminar, no que Jesús no sigue trabajando, pero iba a terminar en forma visible y ya se iba a ir de esta tierra. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús pronto terminaría entonces su ministerio terrenal, partiría de este mundo y ellos tendrían o habrían de proceder y continuar con el ministerio de Jesús solo por la fe, ya no teniendo en forma visible a Jesús con ellos, solo por la fe. Yo no he visto a Jesús nunca. En forma visible yo no lo he visto nunca. Levante la mano quien haya tenido la bendición. Alguien dice, no, moriríamos, es verdad, moriríamos. Pero si Jesús quiere que no mueras, no morirías. Porque cuando Jesús estuvo, mucha gente lo vio. El que no ha visto a nadie, al que no hemos visto nunca ni nadie lo verá, será Dios. Escuche esto. Pero nosotros tenemos que continuar por la fe. Yo no tengo que esperar que la Biblia ahora me diga, Jesús está en medio de ustedes, porque yo sé que Jesús está acá. Que la presencia de Dios está acá, que Jesús está a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero Jesús es tan tremendo que el cielo y la tierra es el estrado, es el trono y el estrado de los pies de Jesús. Él está en medio de nosotros. Yo le pregunto, ¿tiene fe y cree usted que el Espíritu Santo está aquí? Entonces, si usted cree que Él está acá, Él está en medio de sus problemas también. En usted, ahí, ayudándole. Haga la prueba. Si nosotros simplemente estamos en las manos de Dios y simplemente si Dios lo soltara, no seríamos nada. Estaríamos muertos. Es como el ejemplo que le puse hace muchos cultos atrás. Es como cuando usted toma un pajarito grande, una polilla grande, y usted la pone en el fuego como para lanzarla al fuego. Así estamos nosotros en las manos, así está el hombre en las manos de Dios. Que en cualquier minuto Jesús lo suelta y cae, usted suelta esa polilla y cae al fuego, se quema. Así nos tiene Dios a nosotros. Así que no hay que jugar con Dios, hay que creerle a Dios. Dios se agrada cuando en nosotros hay fe. No importa que no te venga la respuesta de inmediato. No importa. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que aguardar con paciencia. Esperar como el labrador espera al otro año que lo que sembró se haya salido. Esperar. Pero en este esperar, el sembrador riega, el sembrador limpia la era. Tiene que hacer lo que tiene que hacer mientras la semilla brota. ¿Me está entendiendo? Para que no malentendamos la semilla del sembrador o de aquel que espera con paciencia el fruto que la tierra le va a dar. Nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios, iglesia. Escúchelo, usted está en las manos de Dios. Está tu familia, están tus hijos, están nuestros nietos, está la esposa, está el esposo, está tu trabajo también, está tu empresa. Está todo en las manos de Dios. Y si nada nos sucede es porque Dios no nos ha soltado. Nada más que por eso. Pero es ahí donde tenemos que aprender a desarrollar esa fe. Jesús pronto terminaría su ministerio terrenal y partiría de este mundo. Ahora, si miramos el intento de Pedro para caminar sobre el mar, esa actitud manifiesta su impetuosidad. El Pedro arriesgado, el Pedro sin miedo, el Pedro valiente, el Pedro que no tiene que ver con nada, el Pedro atrevido de atreverse, que se atreve. Jesús tuvo que tratar con el carácter de Pedro. Tuvo que tratar con este carácter. Porque este era impulsivo tanto para muchas cosas como también para otras cosas. Entonces Jesús tuvo que tratar. Pedro se atreve. Pedro actúa con energía, hermanos. Pedro tiene un carácter impetuoso, un carácter decidido. También nos enseña que la fe que obedece y mira solo a Cristo emprenderá y llevará a cabo grandes hazañas. Cuando nosotros tenemos fe en Dios,
no vamos a andar con pequeñeces. Y disculpe, no es orgullo, ni mucho menos, ni nada más allá, ni creernos otra cosa. Simplemente Jesús va delante de nosotros y toda la creación obedece a Jesús. Se acabó. Y para Jesús no hay nada imposible. Toda la creación está sujeta a Dios y nosotros muchas veces no estamos sujetos a Él. A veces creemos que el poder del diablo, el del enemigo, no tiene poder, y tiene poder que Dios le permite hasta cierto punto, pero nuestro Dios, nuestro Jesús, es sobrenaturalmente poderoso. Está por sobre todas las cosas, por sobre todo mal del diablo, por sobre toda potestad de esta tierra, está por sobre toda potestad de las tinieblas. Jesús es más grande, y no es una palabra cliché, sino que realmente Jesús es más grande que nuestros problemas. Jesús es más grande que todo lo que pueda existir sobre esta tierra, porque todo lo que existe ha sido hecho por Él. Escuche esto. La fe a nosotros nos va a llevar a emprender y llevar a cabo grandes hazañas. Nos vamos a proyectar a grande. Dios sabe si la vamos a alcanzar. Dios sabe si nos va a dar aquello que deseamos. Dios sabe si va a darnos aquello. Pero mi deber como pastor, su deber como iglesia, como cristiano, es creerle a Dios que Dios puede hacer lo imposible. Pero cuando esa fe flaquea, hermanos, tengo que decirle que todo puede terminar en un desastre si el Señor no interviene. Si Jesús no interviene cuando Pedro, imagínense, nosotros miramos una historia muy conocida. Pedro caminó por sobre las aguas. Piense un momento, métase a su piscina y trate de caminar un paso sobre las aguas. Es imposible. Pedro caminó, logró caminar por las aguas, pero perdió la fe y casi termina en un desastre. Pero gracias a Jesús que estaba ahí, no permitió que Pedro se ahogara. Es lo mismo que pasa con usted, conmigo, con nosotros, con la iglesia en esta tierra. Que no nos hundamos. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente un Dios misericordioso. La Biblia dice que el que ha perdido su fe no puede agradar a Dios. Pedro perdió la fe ahí, la confianza, sacó la mirada. Digan lo que digan los teólogos, perdió la fe, sacó la mirada. Eso es, sacar la mirada es perder la fe, perder la confianza, es dudar de Dios. Jesús en su grande misericordia tenía a Pedro ahí y no lo quiso soltar. Le extiende la mano y le dice: Pedro, subamos a la barca. Jesús sabe que usted y yo somos seres humanos. Por eso Jesús vino a hacerse hombre, para poder lograr, y escuche esto, estas palabras como que no tienen sentido, y lo voy a decir de esta manera, para poder lograr entendernos. ¿Cree usted que aunque no se hubiese hecho hombre Jesús, o Jesús mismo lo sabría o no entendido? De igual manera no se entiende. Pero para que nosotros supiéramos que Él fue hombre, y que Él sufrió, y que Él sintió hambre, y que Él tuvo oposición, asimismo, para que mirándolo a Él, nosotros podamos avanzar como hombre en este cuerpo terrenal, sabiendo que Jesús nos muestra que se puede vencer y se puede avanzar. Se puede avanzar. Se puede hacer que los cielos se abran, como dijo Esteban. Veo los cielos abiertos, no en la misma posición de Esteban, pero podemos ver los cielos abiertos en este tiempo donde el diablo está cambiando las cosas, las leyes, tergiversando todo, pero podemos, la iglesia del Jesucristo, ver los cielos abiertos. No hay poder más grande que el poder de Dios. Escúchelo. ¿Dice amén usted o no? No hay poder más grande que el poder de Dios. No hay poder más grande que el poder de Dios. No hay poder más grande que el poder de Jesús.
No lo hay. No hay nadie más grande y tremendo que Jesús. Todas las cosas que hay y existen, por Él fueron hechas, dice la Biblia. Por Él, por Él. Tú y yo, hermanos, fuimos hechos por Él. La fe de Pedro flaquea y podría haber terminado en desastre si Jesús no hubiese intervenido. La historia habría dicho, y Pedro murió en el mar de Galilea, a 48, 50 metros de profundidad está su cuerpo, ahí yace su cuerpo. Pero el Señor no le dio el gusto a ese mar, a esas tormentas, a esas olas y a ese fuerte viento. El Señor se puso y dijo, yo gobierno sobre la naturaleza. Qué maravilloso, y eso es lo que a usted y a mí nos ha pasado. Y quizás no nos hemos visto porque estamos siempre ahí. Esto nos sucede con lo mismo con nuestros hijos. Llega alguien y le dice, ¡uy, que está grande su hijo! ¿Cómo ha crecido? Y usted dice, pero ¿cómo si yo lo veo igual? Eso pasa con nosotros. No notamos cómo la gracia, la misericordia de Dios ha sido tan grande a nuestro alrededor. Porque como siempre estamos en Él y siempre Dios nos protege, no notamos. Como estamos con nuestros hijos ahí, no notamos su crecimiento. Pero viene alguien de afuera y dice, oh, qué tremendo, qué bonito, qué buen monstruo está su hijo, su hija. Qué grande, cómo ha crecido, oh, tantos años que tiene. Así es Dios con nosotros. Parece que nosotros no nos damos cuenta, pero este mundo tiene que testificar que tenemos a un Dios grande. La familia tiene que testificar que tenemos a un Dios grande. El amigo tiene que saber de que tú y yo tenemos un Dios grande. Tu padre, tu madre tiene que saber que tienes a un Dios tremendo, a un Dios magnífico, a un Dios muy grandísimo, altísimo. Ahí estamos. Dios no le da el gusto, Jesús no le da el gusto al viento ni al mar. Cuando hay un hombre que le cree a Dios. Pedro falló su fe en ese minuto. ¿Cuántas veces nuestra fe ha fallado? ¿Cuántas veces ha fallado nuestra fe? Tápate los ojos y Señor, yo te creo. Porque parece que nuestros ojos muchas veces nos hacen que nuestra fe decline. Santiago 1:6 y 1:7 dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento sopla, por eso se hacen las olas, y echada de una parte a otra. Así es que el que duda. ¿Por qué? Porque está diciendo que algún día cree y otro día no cree. Y claro, como dije hace un momento atrás, parece que nuestros ojos nos hacen ver el problema más grande o la situación y decimos, no, esto es imposible para Dios. No, ¿por qué no le pedimos a Dios mirar a través de los ojos de Él? Que Él ponga su mirada, sus ojos en nosotros. Para Moisés frente al mar. Nosotros creemos que el Moisés puso ahí, inmediatamente las aguas se abrieron. No se abrieron de inmediato. Pasó toda la noche que sopló un viento oriental. En vez de calmar el mar, Señor, para que por lo menos podamos pasar todos a un mismo nivel, mandas un viento, yo estoy parafraseando, toda la noche un viento oriental que sacudió ese mar, pero luego el mar se abrió. Y nosotros nos decimos, no, Señor, mi problema, mi enfermedad, un viento oriental que sopla, y el problema moviéndose de lado a lado, pero Señor, si estoy orando. Ese es el diablo cuando muchas veces te quiere atemorizarte a ti, te levanta el mar, para allá, para acá, y tú dices, si estoy orando, estoy buscando a Dios. Dale, sigue orando a Dios, sigue buscando a Dios, porque llegará el momento, justo el minuto, la hora, el segundo, exacto, donde ese mar se va a tener que abrir, sí o sí. Pero no dudes. Ya me imagino a Moisés allá, ya no lo abrió. Vamos, Josué, dile que lo volvamos nomás. Ya, sáquele la quite a la nube de fuego, sáquele el quite nomás y vámonos con Faraón. ¿Te imaginaste la historia así, ah? Y el pueblo de Israel no pudo cruzar y tuvieron que sacarle el quite a la nube. No, Jesús la habría sacado.
y volverse con Faraón a Egipto hasta que ni siquiera hubiese, con que se vuelven, ni siquiera hubiese existido la nación de Israel hoy. Ni siquiera hubiera existido. Y no creo que tú y yo hubiésemos existido a lo mejor. No sé, la misericordia de Dios es tan tremenda. Fe. Cristo quiere desarrollar nuestra fe. Si el creyente se deja impresionar por los peligros, ¿sabe lo que sucede? Se desmorona. Se destruye la fe. Es ahí cuando el viento sopla fuerte. Y aquí caímos todos y caímos todos. No creo que no haya pastor que haya tenido una experiencia así. No creo. Porque los pastores no son infalibles. Son de carne y son de hueso, igual que usted. Nada más que Dios los llamó. Pero cuando el creyente se deja impresionar por los peligros, se desmorona, se destruye la fe y puede convertirse en presa de las fuerzas del mal, de los que lo amenazan. Pero cuando tú tienes la fe, esto es como estar cubierto, es como aquí cubiertos. Imagínate este techo, esta casa es lo que nos cubre a nosotros porque tenemos la fe. ¿Quién puede dañarnos? Tú dices, yo sé que, pero ¿qué es lo que podría entrar? Nada. Así Dios nos protege. Cuando tú le pones una tapa a esa olla que estás cocinando, tú proteges para que el calor se mantenga dentro de la olla. Y esa olla por dentro está... Así mismo es. Dios nos protege para que el calor de su Espíritu Santo por dentro. Y por eso de repente, ¡aleluya! ¡Santo! Y de repente tiene nuevas ganas, ¿sabe, pastor? Tengo ganas de saltar, de correr, de hacer, pero así andamos de repente. Con la ollita tapada y la del Señor es a presión. La olla, hasta la olla salta. Por eso el hermano acá, ¿qué es lo que hago, Señor? Ay, ay, ay. Y no se aguanta. Así que no deje que se destape esa ollita. No deje que ese calor se te apague. No deje que ese Espíritu Santo se te vaya. No deje que los problemas te apaguen la fe. No deje que las situaciones que viven destruyan tu fe. Vivas lo que vivas, Pedro, sigue confiando en que Dios está ahí a tu lado. Que Dios está ahí para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para animarte. Aunque muchos vengan a hablarte y a desanimarte, sepas que Dios está contigo. Entonces no te dejes, no nos dejemos impresionar por los peligros, hermanos, para que no se desmorone nuestra fe. Leamos una vez más los versículos 31 al 33 de Mateo 14. Mateo 14, 31 al 33 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué le reclamó el Señor? ¿Sabe usted que el ser humano no va a ser juzgado por sus buenas obras, sino que vamos a ser juzgados por las malas obras? Que la gente va a llegar a decir: Señor, pero si yo esto bueno, y esto otro. No, pues si lo bueno es bueno, por los malos. Jesús le dice y le recalca y le reclama la fe. Entonces Jesús quiere desarrollar esa fe en nosotros. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice que se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta palabra, verdaderamente eres hijo de Dios, podemos tomarla de muchas maneras. Y podríamos hacernos esta siguiente pregunta: ¿habían entendido realmente? Yo ya estoy terminando. ¿Habían entendido ellos realmente quién era Jesús? Mire, ¿qué es lo que hicieron? Versículo 33, diciendo, después que vieron el milagro, todos vieron a Pedro caminar sobre las aguas. Todos vieron el viento y las tormentas, cómo se levantaban, cómo entraba el agua a la barca. Jesús estaba orando. Escuche, Jesús estaba orando afuera, en tierra.
Estos nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Siempre lo habían visto hacer milagros y enfrentarse a los fariseos. Pero hoy día lo ven caminando sobre las aguas. No lo conocieron, dijeron, es un fantasma, esto no puede ser. Ahora se pregunta usted, ¿cómo Jesús sabía entonces que ellos estaban desesperados en medio del mar? Y vemos a Jesús tomando a Pedro y sacarlo de ahí. Y vienen ahora y le dicen, diciendo, ¿verdaderamente eres el Hijo de Dios? Yo digo, pura misericordia, porque en otras palabras tendría que haberle hundido la barca con el pie. Hemos visto a Jesús, a Dios trabajando a nuestro lado. Hemos visto a Dios hablándonos. Cuando antes de ser pastor, Dios me llamó, Dios me habló de muchas maneras que Él me llamaba. Me mostró visiones, sueños, a muchos hermanos Dios les mostró, gente que ni siquiera conocía, para profetizarme y decirme lo que Jesús quería, lo que Dios quería hacer con respecto a mi llamado. Hemos visto a Dios sujetando los problemas y no permitiendo que suceda algo más grave con usted, familiar, en su vida. De muchas maneras hemos visto a Dios. Han visto los discípulos a Jesús trabajando de muchas maneras, los demonios levantándose en contra de Él, Jesús reprendiendo a los demonios simplemente con una palabra. A más de 2,000 o 6,000 demonios le dicen, váyanse, salgan, dejen a este hombre. Vieron a Jesús hacer tremendos milagros. Vieron a Jesús, a aquella mujer que la trajeron, que hacía 18 años que estaba encorvada por un espíritu del diablo, que no que esa mujer estuviera endemoniada, pero un espíritu del diablo que la tenía encorvada 18 años. Jesús la sana, la vieron. Vieron al hombre que descolgaron por sobre el techo, que esos 4 hombres lo traían. Vieron un tremendo milagro, diciéndole, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es lo que es más fácil? Los fariseos se quedaron en silencio, callados. Los discípulos mirando y le dijeron, por lo tanto, como el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y sobre la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ándate y vete a tu casa. Vieron a Jesús. Vieron a Jesús sanar a aquel hombre que estaba ciego, hacer lodo en tierra, echarle agua y ve y lávate en el estanque, en llamado Siloé, y ve, y fue y recibió la vista. Vieron a Jesús hacer milagros. Y ahora le dicen, ¿eres tú, Jesús, verdaderamente? ¿Verdaderamente tú eres? Ahora estamos creyendo. Jesús tiene que decirnos, yo voy a hacer esto. Jesús tiene que decirnos a nosotros, yo estoy hablando de aquí, de este ministerio, de esta iglesia. Viene aquí Dios a decirnos, yo quiero hacer esto, y nosotros no le creemos. Y ahí estamos diciéndoles, ahora sí que creo, Señor. Si sé que tú levantaste al pastor Marcos, Señor. Si sé que tú estás con él, si sé que tú estás conmigo, si sé que está con este ministerio. Tiene que Dios enviar una persona del Perú para decirnos y confirmarnos que Dios nos iba a dar una radio, y no le creemos. Hemos visto a Dios haciendo milagros. ¿Se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado, iglesia, que eso es de Dios? Del Perú, alguien que no me conocía, que no tenía idea de lo que había en nuestros corazones, para Dios decirnos, esto veo, esto va a suceder. Y nosotros le decimos ahora, verdaderamente este es hijo de Dios. Sería como para que Jesús pusiera el pie en la barca, hiciera esto y los hundiera. Pero en su compasión, en su gran misericordia, Él no hace eso. Él quiere desarrollar nuestra fe, iglesia. Nuestra fe, escúchelo, nuestra fe. Dios entrará en lo económico. Dios entró en lo económico ya hace rato en nosotros. Y no lo hemos entendido. Hace rato. Para hacernos entender que siempre te he predicado, vamos a aprender a vivir por la fe. Los temas están grabados, búscalos si quieres. Que tenemos que aprender a vivir por la fe. Eso no significa que Dios nos los va a dar en la parte económica, pero que nunca tu confianza, mi confianza esté puesta en lo tangible, en lo terrenal, sino que puesta en este Dios que está por sobre todo y sobre todas las cosas. Dios quiere desarrollar su fe.
La pregunta es entonces, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Estos habían entendido realmente los discípulos quién era Él? Que caminó por las aguas y calmó el viento. ¿Habían entendido que era Jesús? Es dudoso que ellos supieran el significado profundo de esas palabras. Pero el principio de una definición más clara y amplia era esto. Esto era el principio de una definición más clara y amplia, que luego sería anunciada por Pedro en Cesarea de Filipos, cuando después viene Pedro, Mateo 16:16, y cuando ya habían desarrollado fe, cuando ya Dios los había enseñado muchas veces a solas, habían escuchado tantas veces al Maestro. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le empieza a preguntar: quiero saber si mis discípulos han aprendido algo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice tu amigo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Qué dicen los teólogos que quién soy yo? Pregúntale. Y la pregunta sería: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Colóquese de pies. Respóndase a sí mismo y respóndale al Espíritu. Respóndale a Dios. ¿Quién es Jesús para usted? De aquí en adelante lo veréis hacer cosas muy grandes. Ellos lo vieron hacer. Estaba tan interesado Jesús en ellos, en enseñarle, en capacitarlos, en desarrollar la fe, porque se acercaba la hora de su crucifixión, donde ya los romanos lo tomarían, lo llevarían a la cruz y lo pondrían en la cruz más alta. La cruz del medio era la cruz más alta, la cual eran puestos los peores y los más malos hombres, la cruz más alta, y también para que no alcanzaran, porque estaba profetizado que ni un hueso suyo sería roto. Ni perros, ni nada, ni aves vendrían a dañar a ese cuerpo, porque estaba hablado. Pero Jesús lo colgaron en una cruz y los discípulos tendrían que continuar solos. Jesús desarrolla la fe en ellos. Es lo mismo que está haciendo hoy, desarrollando en medio de esa tormenta, desarrollando en medio de esa aflicción, desarrollando en medio de ese proyecto tu fe. Y puede que el proyecto y puede que la situación no sea nada, no tenga nada que ver con tu fe. Simplemente lo ha puesto Dios ahí para desarrollar tu fe. Que sin el proyecto, que sin la situación, usted y yo debemos tener fe. Escuche lo que le estaba ahí seca. Escuche lo que el Espíritu Santo está diciéndole ahora. Puede que ese proyecto, esa situación que usted tenga, no sea ni se haga, pero lo que quiere Dios es ponerte frente a aquello para que desarrolles la fe. Porque Dios permitió que nos hundiera. Puede que ese mar nunca lo hubiese tragado Pedro. De alguna forma los otros discípulos lo habrían salvado, pero Jesús quería desarrollar fe en todos ellos. Dios quiere desarrollar esa fe. La pregunta es: ¿va a seguir creyéndole a Dios? Vamos a seguir creyéndole a Dios, amén. Vamos, levante su mano al cielo, dígale: Señor, yo te voy a seguir creyendo. Te voy a seguir creyendo, aunque el sol no alumbre. Vamos a seguirle creyendo, Señor, y no solamente porque nosotros seamos capaces, sino porque tu Espíritu está sobre nosotros. Oh, vaya senda, raja y toroma, sé. Confiamos, Señor, que tú estás con nosotros. Te creemos, Señor Jesús. No es necesario, Señor, ver quizás milagros para poder creer, pero a causa de esta ciudad necesitamos que tu gloria pueda moverse a través nuestro. Utilízanos para llevar el evangelio a naciones. Utilízanos para llevar a esta ciudad el evangelio con autoridad. Dios mío, autoridad no dada de los hombres, sino que de ti, Jesús, de ti. El pueblo quería ver autoridad humana en Jesús. Por eso le decían: como quien tiene autoridad habla, como quien tiene un título, un doctorado, habla. Ellos estaban diciendo: Jesús no tiene nada, pero la autoridad que Jesús tenía le había sido dada desde arriba, del Padre, y en el cielo y en la tierra. Esa autoridad Dios le da a la iglesia. Desarrollo de nuestra fe. Vamos, ore a Dios, ore a Dios.
Dígale que en medio de la tormenta, en medio de la situación que viva, le abra los ojos para que pueda ver, para que pueda creer, para que pueda creerle, para que pueda creerle. Pedro respondiendo cuando Jesús le pregunta quién dice la gente, Pedro ya había desarrollado esa fe y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Está aquí en esta hora. Está aquí, está aquí. Vamos, sienta su presencia, porque está aquí. Su presencia a través del Espíritu Santo está aquí. Entiendes tus tormentas, entiendes tus situaciones. Jesús está ahí. No está indiferente a tu tormenta, no está indiferente a tu enfermedad, no está indiferente al problema que estás viviendo como familia, como matrimonio. Hay esperanza. Aleluya, hay esperanza. Oh Dios, hay esperanza para el que cree. Dice que todo es posible. Vamos, créelo. Gracias, Jesús. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios en esta hora. Adora la gloria de Dios. El desarrollo de nuestra fe es a través de la adversidad. El desarrollo de nuestra fe es a través de la adversidad. Vamos, dígalo. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Vamos, dígalo. sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Vamos, sienta la presencia del Espíritu Santo aquí ahora. Aquí estás, Él está aquí. sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Sí, Señor Jesús. Así Así eres eres tú, Señor Jesús. Así es Él. Él desarrolla nuestra fe a través de la adversidad. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Escúchalo. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, dígalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gloria a Dios. Sé que tú cumples promesas, Señor. Sabemos que eres milagroso, Señor. Sabemos que tienes toda autoridad en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar. Gracias, Jesús. Podemos estar confiados, iglesia. Podemos estar confiados. Radioemisoras Emaús presentó el mensaje de Dios.